que nos das el día de hoy de podernos reunir una vez más para estudiar las Escrituras. Creemos que la Biblia es tu palabra. Tú nos has revelado de forma especial para poder acercarnos y conocerte. Ahí se encuentra todo lo necesario, todo lo suficiente para poder conocer lo que tú esperas que conozcamos. Pero también necesitamos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, iluminando, para poder comprender las verdades que tú quieres mostrarnos. Ayúdanos a liberarnos de aquellos conceptos, presuposiciones o tendencias que tenemos. A veces, por el hecho de estar en una iglesia o con algunas personas en particular, Señor, a veces eso influye, pero nosotros queremos que tu palabra sea la que determina y nos ayude a poder, cuando apliquemos tu palabra, sea correctamente interpretada conforme a las escrituras, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Guíanos en esta clase desde el principio hasta el fin. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Muy bien, entonces, a ver, vamos mientras Hay que que Ernesto esperar. se conecta. ¿Ah? Hay que esperar unos 5 minutitos, probablemente. Sí, O no sé. pero nosotros vamos empezando para, bueno, los que han entrado temprano, han entrado para poder tener el tiempo, ¿no? Todavía no Por voy a tomar Ah, respeto, lista. claro. por También, respeto, claro. por Sí, sí. respetación. Entonces, lo que quiero es, a ver, más o menos de lo que han, ustedes, a ver, Carlitos, Pastor, en la primera lectura vimos qué te pareció ese libro del misterio del Espíritu Santo escrito por Sproul. Puede haber muchos libros escritos acerca del Espíritu Santo. También podemos leer desde una perspectiva pentecostal, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Y recordando o viendo un poco la teología eh, pentecostal del Espíritu Santo, apunta hacia una obra, primera obra de la gracia, ¿no? Una primera obra de la gracia, ¿no? Que convierte al creyente en cristiano, pero necesita una segunda obra de la gracia, que justamente es el bautismo del Espíritu Santo. Esa es originalmente la teología del pentecostal. Entonces son dos actos de la gracia, no es uno solo, son dos actos de la gracia, ¿sí? ese es el neopentecostalismo, neopentecostal. No, sí, pentecostal. Ahora, no solamente hay esa postura, pues hay una nueva postura, o sea, eso se llama neopentecostales, ¿no? Neopentecostal. Ya son los nuevos pentecostales. Ellos ya asumen que son dos actos, pero la evidencia, dicen ellos, y en ambos, en el pentecostalismo, la evidencia del segundo aspecto de la gracia, el segundo momento de la gracia, la gracia primero, la que te salva, y la otra gracia que hace tiene que ver con la glosalia, ¿no? Y la ¿Con cuál, glosalia pastor? es el hablar de Ah, el hablar lenguas, en lengua, sí. Esa es es la evidencia. sería, como decir, la parte que se tiene que ver, ¿no? La externa, ¿no? Que se tiene Claro, que... ahora, sí, eso hay ahí, ¿no? Ahora, en el tema del pentecostalismo es interesante porque hay algunos que dicen, bueno, hay algunos cristianos que no experimentan el tema de la lengua, pero sí reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces empiezan a haber diferentes variedades de interpretaciones. Entonces, por eso que una de las cosas que nos ayuda es las escrituras, y dos, siempre debemos observar qué dijeron los reformadores. Ustedes saben cuando me refiero a reformadores. ¿Quiénes son los reformadores? Son aquellos que volvieron a las escrituras, cambiando todo el sistema con respecto al tema de las escrituras, ¿no? Entonces, en ese tiempo, uno de los puntos importantes de la reforma tuvo que ver con el Espíritu Santo, solo que no lo estudiamos. He estado revisando bastante el tema por ejemplo, ¿no? En el tiempo del seminario que yo estuve, no tuve un curso exclusivamente como Cristología o como doctrina del Espíritu Santo o la Trinidad,
estaban todo dentro de un paquete que se llamaba teología sistemática, ¿no? Entonces, en 2 o 3 o 4 clases tomas rápidamente un estudio profundo, pero, sin embargo, de acuerdo a esa, si estudiáramos pues detenidamente, el curso duraría pues 10, 20 años, ¿no? Nunca uno se podría graduar. Por esa razón que se considera como teología sistemática, ¿no? Entonces, ahí nos dan, o por lo menos debemos aprender el tema de la metodología de cómo hacer teología. Y es algo que debe quedar claro en ustedes, hermano. Porque miren, la verdad, siempre un alumno debe reflejar en cierta forma o ser más que el profesor, es la verdad, más que el maestro, ¿no? Aprender más es más tiempo. Pero por lo menos, cuando alguien comete errores, uno dice, ¿y dónde estudió? ¿No? Entonces eso te da referencia, ¿no? ¿De qué iglesia es? Ah, por eso habla así. ¿Quién le enseñó? Entonces, no por el tema del prestigio de quién es el profesor, eso no importa, no importa, sino importa si realmente cuando hemos estudiado del Espíritu Santo, una de las características del Espíritu Santo, uno de los atributos del Espíritu Santo, es que nos enseña. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese texto? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos enseña. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a algunos les enseña una cosa y a los otros les enseña otra cosa? Uno de los dos está mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? La mala interpretación. Entonces, ya. Entonces, ¿por qué esas corrientes de interpretación? ¿No? Entonces, una de las cosas que nos ayuda a guiarnos es qué dijeron los reformadores acerca de, en este caso, del Espíritu Santo. ¿Qué dijeron ellos acerca del Espíritu Santo? O para ellos no les interesaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos pensamos que el Espíritu Santo no es algo importante para la iglesia presbiteriana, no es importante para los reformadores y es un error. El error es que no leemos lo que ellos escribieron o investigamos qué ellos dijeron. Entonces, entre una de las doctrinas fundamentales e importantes, tiene que ver el tema del Espíritu Santo. Y se ve reflejado ¿dónde? En la perseverancia de los santos. En la perseverancia de los santos. Si nosotros entramos a la confesión de fe de Westminster, en algún momento ustedes seguramente van a dar un examen para ostentar algún cargo en la iglesia, ¿no? Digamos, para anciano, para pastor, ¿no? Entonces algunos lo aprueban como sea. Bueno, a veces el reglamento es así, ¿no? Porque, ¿por qué? Por una razón que hemos conversado en el seminario también, yo me he enterado que muchos que estamos estudiando en el seminario, no todos tienen la misma educación como primaria, secundaria, ¿no? Entonces algunos han aprendido, han terminado así, entonces, o el sitio donde ha estudiado. Entonces, por esa razón, a veces se justifica el hecho de no leer. Y ahí sí estamos en un error, hermanos. Si nosotros no hemos leído cuando hemos estado en el colegio o hemos terminado el colegio, hemos estudiado en un instituto para otra cosa, no significa que es una justificación que ahora estamos preparándonos para la obra el hecho de no leer. Eso tenemos que luchar y vencer. Eso significa que tenemos que leer. ¿Sí? ¿Por qué? No para ganar concursos, ser el mejor, sino para estar informado realmente después de un estudio y una guía del Espíritu Santo, cómo es que hombres como los reformadores, como Lutero, era un hombre que Dios utilizó con capacidades para poder encontrar en las escrituras y guiarlo para hacer la reforma. ¿Se equivocó en algunas cosas? Sí, pero a través de las escrituras lo vamos a ir viendo cuál era la tendencia de él. Pero después Dios levanta a otro bastante conocido, ¿no? Que sistematiza la religión en ese tiempo, ¿no? Sistematiza las enseñanzas, doctrinas bíblicas. ¿De quién cree que estoy hablando? Un segundo reformador. De Calvino. Y él tenía esa capacidad para poderlo hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no tomamos como base eso? O sea, hay que leer ahí. ¿Qué dice acerca de eso? ¿No? Entonces,
una vez más, siempre debemos ver qué cosa dice eso, ¿no? ¿Por qué razón yo solamente sé que el Espíritu Santo es cierta cosa? Y a veces, como empezamos el curso, diciendo que nosotros decimos que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, pero a veces le tratamos como un simple ayudante, ¿no? Como una fuerza, no como Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La primera clase. Ujú. Y ahí tenemos un mal entendimiento acerca de esas cosas, ¿no? Entonces, el texto bíblico dice que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Entonces, cuando no entendemos el concepto bíblico, quién es el que nos ayuda, entonces nosotros decimos que es un ayudador y empezamos a rebajar lo que es en realidad es Dios. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías, dice que el Señor nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ahí sí, es el Señor que nos va a ayudar, es Dios Todopoderoso que nos puede ayudar. En sí, la función es de ayudarnos, pero no es un ayudador, sino que Él nos ayuda en aquellas cosas que tenemos que hacer. El Espíritu Santo es lo que hace eso. ¿Me dejo entender? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy claro es observar, leer, por ejemplo, la confesión de fe con respecto al tema de cómo obra el Espíritu Santo, ¿no? En el tema habíamos quedado hasta la lección anterior, estamos recapitulando para conectar, porque necesitamos hacer puentes. Uno de los problemas que a veces he notado en las clases es que acaba una clase, se acabó todo y empieza la segunda, ¿sí? Y a veces esas formas de estudiar, no hay conexión una cosa con la otra. Entonces, lo que estoy tratando de yo hacer en el curso es trazar puentes entre una doctrina y la otra, ¿sí o no? Desde un comienzo, siempre vamos citando algunas cosas que hemos aprendido anterior y es necesario que estemos presentes en la clase. ¿Por qué? Porque voy a llegar a esta clase y yo estoy seguro que varios no están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en una pizarra, ¿qué sería ideal tener una pizarra y empezar a bosquejar? Pero lo voy a bosquejar y cada uno de ustedes mentalmente van a hacer el dibujo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la condición del ser humano? A ver, vamos a bosquejarlo mentalmente. ¿Cuál es la posición del ser humano? Sin Cristo, obviamente, ¿no? Estaba muerto en sus pecados. Perfecto. Ya Bueno, vamos bosquejando. Los que no participan mucho, por favor, esta es una oportunidad para poderlo tener ya como bosquejo en nuestra mente, para poder empezar a trabajar de mejor forma, ¿no? Y así articular, ¿no? Lo que sabemos y no cometer esos errores que a veces uno mira y dice, bueno, parece que no entendió, ¿no? Hemos estado más de 8 clases y terminó no entendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano? Muerto en delitos y pecados. El problema del ser humano, ¿no? Que a veces cuando nosotros en la iglesia hacen las 4 leyes espirituales, ¿no? Y empieza justamente con eso, ¿no? La situación del ser humano, el pecado, ¿no? Ya, esa es la situación. Está muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? ¿Cuál es el segundo paso después de eso? ¿Se queda ahí o qué pasa? Se tiene que regenerar. Nos llama. Ya, Nos llama. Yeah. Primero nos nos llama. llama. Hay un llamamiento eficaz, ¿sí? Ujú. Entonces, el tema de la teología reformada no es algo que está ahí o tradición, no. Es valioso para poder entender. No tiene el nivel de las escrituras, pero nos ayuda a entender. Hay un llamamiento de parte de Dios y ese llamamiento es eficaz, es irresistible. Cuando Dios Venga. llama, no hay que se resista. Eso es gracia. Ujú. ¿No? Llama y ahí lo primero que sucede es la regeneración, ¿no? Esa persona se va a regenerar. Pero habíamos dicho que, ¿qué cosa es primero, la fe o la regeneración? Regeneración. La Regeneración. regeneración, ¿no? Sí. A ver, mira, me gustaría preguntar a los hermanos que están con la cámara apagada, pero no sé si están ahí. Si están ahí, por favor, díganme, estamos vivos acá, estamos escuchando. ¿hay alguien ahí con vida? Sí, a ver, los hermanos que están en la clase, bueno, están con la cámara apagada. Bueno, si ya aprendieron, ya sé que me están escuchando.
Pero el resto, hermanos, quisiera saber si hasta acá hemos comprendido. Porque si no recapitulamos esta parte, avanzar en algo que hoy día he preparado va a ser un poquito difícil. Ya, muy bien, David, así. Listo. Ya. Entonces, el ser humano ha tenido un problema, ¿no? Debido al pecado, está muerto. No hay nada en él que le pueda hacer ver y acercarse a Dios. No existe. Bíblicamente no existe. Si alguien dice que yo tengo la capacidad o alguien tiene la capacidad de ver su pecado, entonces Dios no está actuando. Esa persona está viva, puede actuar. O sea, Dios pasa como, bueno, el hombre pasa a ser como una especie de semidios que puede hacer las cosas. Y la Biblia no dice eso. Entonces, si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, muerto necesita a alguien que lo reviva. Entonces, hay un llamamiento eficaz. Y ese llamamiento eficaz lo que hace es regenerar. Entonces, algunas personas dicen, no, sí, le da fe. Sí, sí, le da fe, pero antes lo regenera. Y eso fue la clase anterior. Lo regenera. Una vez que es regenerado, dice, por gracia lo salva por medio de la fe. Entonces, tiene la fe. Alguien que no ha sido regenerado no tiene fe. No tiene fe, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que viene la fe y ¿qué pasa en la persona que recibe esa fe, que ha sido regenerada y recibe fe? ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir? Se arrepiente. Se arrepiente. Mira, o sea, si no hay regeneración, no hay fe. Si no hay No hay fe, no hay arrepentimiento. arrepentimiento. Normalmente siempre decimos, es la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿cómo puedes a un muerto decirle que crea? Y eso lo hemos experimentado nosotros. Acá estamos tratando de explicarlo para poder llegar a quién hace esa obra. ¿Me dejo entender? Entonces, es regenerado, tiene la fe, ahora se arrepiente. ¿De qué? De sus pecados. De su pecado. Pero ahora está vivo. Ya está vivo porque puede entender, puede tener fe. Se arrepiente porque ahora se da cuenta, ¿no? Porque el Espíritu Santo, que hemos dicho que es el que regenera, ¿no? ¿Qué cosa? Le ha dado convencimiento de justicia, juicio y de pecado. Y ahora pueden arrepentirse, sí. Nadie se puede arrepentir de algo que no entiende. Por eso que en muchas iglesias hay muchos cristianos que no son cristianos y no pueden abandonar ciertos pecados. Están viviendo una vida religiosa, ¿no? ¿No? Y pronto se van también, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces no ha sido regenerado. Después vamos a ver otros aspectos del tema de las caídas, ¿no? También sería bueno mencionarlo, pero en otro momento para no cortar esta idea. Entonces, hemos sido regenerados, nos da la fe, ahora podemos arrepentirnos, ¿no? Y entender, ¿no? Entender que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, ¿no? Ahora podemos entender y ahora, sí creo. Si no hay eso, no funciona nada. Entonces, por más campaña evangelística que hagamos, la mejor música, la más convincente, lo mejor que podamos hacer, el mejor teatro, no sé, la mejor preparación. Si el Espíritu Santo no hace eso, no pasa nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso no quiere decir que no preparemos las cosas bien. Ojo, cuidado, No, así nomás, que vamos a hacer así nomás. No, tampoco, ¿no? Tiene que ver con prepararse bien, ¿no? Y hacer con todo lo que tenemos que hacerlo, ¿no? Juntamente con el Espíritu Santo. Entonces, la persona que ha sido regenerada tiene fe, se arrepiente, ahora entiende lo que ha pasado en la cruz, ¿no? Y a partir de ahí ya su alma está salvada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué aspecto ha pasado? Entonces, hemos visto que empieza todo por la doctrina grande que se llama la justificación. Y la justificación es absolutamente obra de Dios. Nosotros no hemos puesto ahí nada. El hombre no puede nada porque estaba muerto. Recién ha sido regenerado. Ahora entiende, comprende, pero eso lo ha hecho el Señor. No es su capacidad. ¿Sí? Ahora
ya tiene. Entonces, esa es la etapa de la justificación. Después de la justificación viene otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? La glorificación. Santificación y glorificación. Santificación. Santificación. Y eso, santificación viene de la palabra santo, pues, ¿no? ¿No? Y en esa parte de la justificación, la obra redentora la hace Cristo. Él muere en la cruz, ¿no? Pero la regeneración, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Espíritu El Espíritu Santo. Santo. Entonces ya empieza a obrar el Espíritu Santo. ¿Qué más? Ahora empieza la etapa de la santificación, el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Lo hace perseverar hasta el fin. Porque ya ha sido salvado, pero todavía espera a Jesucristo. Y en esa espera, hemos dicho en la lección anterior, que en esa espera hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿dónde estamos viviendo? ¿Dónde? ¿En dónde estamos viviendo? Porque Jesús todavía no ha venido, ¿no? Todavía en la Pero tierra. ¿dónde estamos viviendo? ¿Ah? Todavía en la tierra. En el mundo. Todavía en la tierra, ¿no? En este mundo caído. Pues. Sí, somos ciudadanos del reino de los cielos, sí, pero todavía vivimos en esta tierra. Ujú. El Señor Jesús dijo, yo he orado no para que los quite del mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dice la palabra de Dios que Jesús era la luz y ahora nos dice, ustedes son la luz de este mundo. Entonces tenemos que vivir en este mundo, ¿sí? ¿Y cuál es la función y cuál es la misión? Yo les hago una pregunta, porque esto tiene que ver con el Espíritu Santo, hermano. A veces desprendemos todas las cosas, entonces, ¿quién guía? ¿No? Entonces, para no hacer cosas y pecar, el Espíritu Santo. Pero para cumplir la misión del Señor, ¿quién la hace? Los hijos regenerados. Pero Ya, llevarlo al... por eso. Pero ¿cómo puede si el regenerado todavía es débil? Y debe reconocer que es débil y que Con la necesita ayuda la del asistencia a través del del poder del Espíritu Espíritu Santo. A través del El Espíritu Espíritu Hay que, Santo. Con hay la que Entonces, ayuda hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. así es, de la- ¿no? de la- ¿No? Muy bien. Entonces, va teniendo sentido esta doctrina que simplemente hablamos de cosas y técnicas y no entendemos cómo funciona en nuestras vidas. Lo que yo quiero es que podamos nosotros, de la forma que vamos aprendiendo acá, lo captes bien para que tú puedas explicarlo en la iglesia, para que tú puedas, nosotros podamos, porque no tenemos esa capacidad tampoco de estar viendo, pero que podamos ser más eficaces en ayudar a las personas de nuestra iglesia a empezar a vivir, no en esa santidad si no ha sido regenerado. Porque a veces obligamos a la gente a vivir en santidad, pero no ha sido regenerado. ¿Cómo puedes? Entonces ahí empieza el tema del sufrimiento, ¿no? De los jóvenes, los hijos de los hijos, nuestros hijos, que no han sido regenerados tal vez, pues, ¿no? Y necesitamos ahí. ¿Y cómo llevarlos a eso, no? Y cómo no descuidarnos como iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos ha dado una responsabilidad en esta tierra. Si bien es cierto, es vivir en santidad, siendo ejemplo, ¿no? Ya listo, pero tenemos una misión. Jesús, a la hora de subir, dijo, yo enviaré otro consolador, ¿sí? En referencia al Espíritu Santo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Pero una vez que dijo esas palabras en Juan, al final de Mateo 28 y Juan también, él resucitó, estuvo 10 días y ascendió, ¿sí? Pero él dio una misión. ¿Cuál es la misión? Que nosotros conocemos como la gran comisión para la iglesia. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, Ya. Mateo Entonces 28, tenemos una primero. misión en esta tierra. Ir por todo el mundo. Y nuestra misión, no dijo Jesús, cuidadito que van a pecar. Mira, no dijo, ¿no? Eso quiere decir que, pequemos. No, tampoco. Porque siempre tenemos la tendencia de irse a un extremo. No, eso no dijo. Lo que nos dio fue una misión. Y yo hago una pregunta. ¿Nos da la misión y nos dejó solos? No, No, pastor. No. El texto dice, ¿no? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas estas cosas, y yo estaré con ustedes
¿Hasta cuándo? Hasta el fin Hasta del el- mundo. No, Hasta el hasta el fin del fin de los mundo. O sea, cuando Él venga por segunda vez, hasta ahí. hasta Y el- Él va a estar con nosotros. ¿Cómo? Con su Santo Espíritu. a través del Espíritu Por eso Santo. envió al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? De ahí son 10 días. De la ascensión de Jesús, de la resurrección, 10 días después Jesús asciende y da la gran comisión. ¿De ahí cuántos días pasaron? Pasaron 40 días y llega la promesa del Espíritu Santo. En Pentecostés. En Pentecostés. Llega el Espíritu Santo. ¿Y Hechos qué dice? Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? Ya de memoria, ya no tienen que buscarlo en el texto. ¿Eh? Hechos 1.8, ¿qué dice? Y Pero recibiréis Recibiréis poder cuando cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Espíritu Santo, y me seréis Y me testigos seréis testigos en Jerusalén, Jerusalén, y Judea, en Samaria, Samaria y hasta lo último de la tierra. hasta la última de la tierra. Muy bien. Y recibiréis poder. Del Espíritu ¿Cuándo? Santo. Cuando haya. ¿Cuándo? Haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo lo que va a hacer es ayudarnos a cumplir la misión. Ahora, esa misión, algunos dicen es una misión espiritual. Sí la es, porque somos seres espirituales. Pero yo tengo una sensación, este es algo mío, que las personas como que idealizamos o pensamos que las cosas espirituales es misticismo, ¿no? Y como es espiritual, entonces no hay que hacerlo. No, la misión de la iglesia es salvar almas, ir al mundo a través de la predicación de la palabra del evangelio. Lo que vamos a hacer como iglesia es predicar el evangelio para salvar las almas, y ahí, con la obra de la regeneración, que no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo, lo que va a suceder es una obra de regeneración, y a partir de ahí les vamos a hacer discípulos, enseñándoles todas estas cosas, ¿no? Entonces, en ese proceso se llama el tema de la santificación. Es lo que se le conoce también como la perseverancia de los santos. El que ha sido convertido y regenerado va a continuar eso. El que no ha sido regenerado se va a quedar. ¿Sí? Entonces, eso no podemos nosotros distinguir, no es nuestra labor de ver que uno es salvo o no es salvo. Pero lo que tenemos que lograr es, para ser más eficaz lo que estamos haciendo y entenderlo y ayudar más, es entender la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Perseverarnos en esa santidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ser, y hoy día lo vamos a explicar, va a ser una obra en el creyente. Es bastante amplia lo que va a ser, pero principalmente es lo que dice ahí: y recibiréis poder, ¿no? Y recibiréis poder, ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces entendemos cuando hoy día vamos a tratar el tema de ese consolador, que es el Espíritu Santo, que es un título que se le ha dado. La pregunta es, en nuestra concepción de consolador o ayudador o consejero, ¿no? ¿Es la función principal del Espíritu Santo? Entonces, espero que ustedes hayan podido leer el libro del Misterio del Espíritu Santo. En la parte final habla un poco acerca del Espíritu Santo, el Paracleto, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de eso porque eso sí es importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el proceso de esa santidad, vamos a recibir poder, ¿no? Una de las cosas que dice Hechos, que nosotros, el Señor, bueno, en los textos bíblicos, en las cartas, Pablo también dice de que el Señor no nos ha dado, ¿qué cosa? Un espíritu. ¿Qué tipo de espíritu no nos ha dado? De De cobardía. cobardía. O sea, espíritu de cobardía no nos ha dado. ¿Sí? Ahora, si vamos a los textos bíblicos de los que van a ser condenados,
hay una lista donde la que encabeza esos son los cobardes. Ahora vamos a revisar también esos textos. Entonces, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, Poder. Poder, amor y De dominio amor, propio. amor y dominio amor, propio. Dominio poder propio. y dominio propio, ¿no? El dominio propio, acuérdense qué cosa es. Es una de las características del Espíritu. El fruto del Espíritu del Santo. Espíritu Santo, el dominio propio, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, una de las cosas que necesitamos es entender exactamente qué hace el Espíritu Santo. Estamos viendo el rol, ¿sí? Entonces vamos a observar algunos textos que tengo acá. Ya de una vez empezamos con el tema del día de hoy, pero necesitamos trazar este puente para poder conectar, ¿sí? Entonces, después vamos a hablar en la parte final, si nos alcanza el tiempo hoy día, si no, la próxima lección, vamos a hablar un poquito del tema de la doctrina de la perseverancia de los santos. Cómo es que está planteada y bajo qué términos está entendido? Y cómo esa doctrina, que está bien trabajada, bien estudiada, nos ayuda a entender las realidades de la obra del Espíritu Santo. Entonces, hemos visto que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Principalmente, la característica principal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el rol. Iba y venía. Iba y venía, ¿no? Eso es lo más, Una ¿no? aparición intermitente. Sí. A partir de Pentecostés, Permanece en el pueblo de Ya se queda con nosotros, permanece pastor. en el creyente. creyentes. ¿En qué tipo de creyente permanece? En todo nacido de nuevo. En los regenerados. El regenerado, ¿sí? Ya estamos usando mejor los términos, ¿sí? Ahora, ese regenerado, ¿qué va a tener como, digamos, ¿no? O sea, cuando tú vas a un sitio, tiene algunos, ¿qué viene primero, después de la regeneración? La fe, La Sí. fe. Y después, el arrepentimiento. arrepentimiento. El arrepentimiento. Muy bien. Entonces, ahí Pastor. vamos a avanzar. Sentimiento. Sí. Pastor, Preguntas. disculpe, usted la semana pasada nos dijo que primero era la regeneración y luego era la fe. Así es, así es. Ya, pero a mí no me quedó muy claro ese punto, de repente bíblicamente, no sé, me podría de repente, porque, o sea, yo me he quedado pensando, pastor, en esa pasaje o en ese comentario que usted hizo. Sí. A su madre, Bueno, sí. ya, a ver, el punto es el siguiente. O sea, partimos que Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, estábamos muertos. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nos ha dado vida, ¿no? Estábamos muertos y algo ha pasado. ¿Cómo se llama ese cambio de muerte a vida? ¿Cómo se llama? Justificación. Ya, eso está en el tema más grande, pero hay algo que podemos decir. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Estaba muerto? Nace de nuevo, Regenerado. es regenerado. Perdonado. Regenerado. Ya. Espiritualmente. Claro, empieza una nueva vida, un nuevo nacimiento, ¿no? Pero eso se llama regenerado. O sea, la generación regenerado, es otra generación, ha sido regenerado, o sea, se ha revivido. ¿Me dejo entender? Eso es lo que dice el texto de nace de agua y de espíritu. En Juan capítulo 3. Hay una transformación. Ha sido regenerado. Estaba muerto, ahora está vivo. Pero estamos hablando muerto espiritualmente, ¿no? Porque ahora, después, en la regeneración, esa nueva vida, eso se llama regeneración. ¿Se entendió, Max? Eso es lo que es regeneración. ¿Eso quién Claro, lo hace? yo entiendo eso, pastor, pero, o sea, no me cabe, o sea, no entiendo desde el punto en que primero es la regeneración y luego es a la ver, fe. ya, por eso, pero sí entiendes el cambio de que hay una regeneración, ¿no? Es otra criatura. Sí, Ya. sí, eso sí me quedó claro, Ya, pastor. muy bien, ha habido un cambio. ha habido un cambio, una transformación. Pero la transformación ha sido ¿por qué? Porque el hombre tuvo fe.
Es mi pregunta para ti, Max, ¿ah? Responde, ¿La Max. regeneración fue porque esa persona muerta tenía fe? Pastor, usted también tocó el tema sobre la elección divina, Ya, algo así, no, ¿no? Como que Max, vamos a ir resolviendo para, o sea, esa persona muerta fue regenerada. ¿Fue regenerada por la fe? claro, primero es la fe, pastor, la fe en No, Cristo, y No, luego está viene muerto. la No, regeneración. está Max, muerto. Max, si estás Max, está muerto, ¿cómo vas a muerto. tener A fe, ver, Max? Vas a tener Estás fe Un muerto. si estás muerto, muerto. un muerto no tiene fe. ya, Es entendido, imposible. entendido. Claro, ahí Está está la muerto, diferencia. Ahí Es- está tirado, muerto espiritualmente. No hay nada que espiritualmente. pueda hacer. no Dice la puede palabra, haber. no hay Entonces ninguno, dice viene la la palabra, no hay ninguno bueno. regeneración. Claro, Viene la porque regeneración. Y abre porque los ojos. Ahora tengo fe. Pero antes no puedo tener fe. ¿Me dejo entender? Es y eso lo nos más ha simple dicho que puedo explicar. la fe salvífica, nos ha dicho pastor. Sí. La fe Ya, salvadora, pastor, ya. Ahora ¿Sí? ya va agarrando forma. la que nos Ya justifica. lo entendiste. Muy bien. Ya te Sí, convertiste sí, pastor, entonces. pero claro, ahora recién me entero que soy regenerado. Amén, amén. No, te estoy bromeando. Pero el punto es el siguiente, ¿no? ¿Qué es primero, la regeneración o la fe? No, es la regeneración. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. El muerto no puede hacer nada, es regenerado. Así como la criatura que está en el vientre, ¿qué es primero? ¿No? Ya conocemos el tema de la concepción, todo. ¿Quién le da vida para que sea una criatura? Alguien tiene que darle vida. El que da vida, ¿quién es? El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Espíritu Santo. ¿Sí? En la segunda Pastor, clase explicamos un poco cómo funcionaba cuando el sí, Señor dice que estaba en la creación, pues habíamos visto el Espíritu Santo en la creación, ¿no? Y en la creación, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿no? El Y después, incubador. sí, empezó a crear, ¿no? Y crea al hombre. ¿Cómo lo crea Max? ¿De dónde saca el material? su imagen y semejanza, pastor. No, pero ¿dónde saca? Del Del polvo de la barro, tierra, ¿no? del barro, Del de la barro. tierra, Muy del bien, barro. Polvo a la tierra. le da forma, pero hace algo él. No solamente agarra, ¡pum!, lo suelta y pum, camina. No, Sopla, algo hace. sopla, No, le sopla da el soplo de vida, pastor. de vida. Aliento de vida, aliento de el vida. nefesh. Ese es el nefesh. O sea, que el Espíritu de Nefesh. Dios está poniendo en el ser humano. O sea, ¿Cómo, de cierta forma, cómo se dice, creyentes y no pastor? Nefesh. creyentes, Nefesh. sí, sí, Nefesh. creyentes o no creyentes, es el término hebreo, pero Hebreo, pero o griego, sea, ruach. ¿No? Ruach. nuestro cuerpo ha sido creado y tiene algo del Espíritu de Dios, pero no es el Espíritu que nos, o sea, ha hecho una obra el Espíritu Santo, pero no es para salvarnos, sino es para darnos vida, la vida que tenemos. O sea, todo es de Dios. No hay nada acá de nadie, todo es de Dios. Pero ese es el cuerpo. Pero ahora necesita, bueno, si no conoce a Cristo, necesita ser regenerado espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado, dijimos, para tener una relación con Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Max, ¿qué hizo el hombre con Eva? A su imagen y semejanza. No, Claro, pecó. pecaron Pecaron. y murieron. La paga del pecado es muerte, ¿sí? La paga del Entonces, pecado es ahí, muerte. antes Claro. ya murió, ahora necesita la raza humana ser regenerada. De ahí habíamos visto. Por eso, era importante estar un poquito concentrado, pero bueno, ya que preguntaste, estamos recordando un poquito para todos, ¿sí? Muy bien, porque esto va a entrar en el examen, ¿ah? En el examen que voy a tomar, va a entrar. Alguna vez se han asustado ya. Vamos a ver, vamos a hacer un cuestionario para poder recordar un poquito, ¿no? Y ya quede grabado ahí, vamos a ver cómo hacemos. Pastor, Muy bien. Sí, dime. pastor, también recordando un poco. Pastor, en el Antiguo Testamento, como estaba comentando usted, ¿no? El Espíritu Santo venía y se iba. Y hasta el libro de Hechos, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la obra en los evangelios del Espíritu Santo?
Ya. Bueno, en el tiempo, o sea, cuando nosotros leemos los evangelios, tenemos que pensar en lo siguiente. Los dos pactos, ¿sí? Y ahí tenemos que bosquejar otra forma, ¿sí? Entonces me pongo a pensar y digo, hay dos pactos. Eso tiene que estar en nuestras cabezas permanentemente y a partir de ahí empezar a articular para no cometer esos errores que algunos a veces cometen, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo. Entonces, ¿qué pasa? Que en qué momento de los evangelios viene el Espíritu Santo. No hay. Viene en Hechos de los Apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ya. Pero en el ministerio de Jesús, hasta que no muere, hasta un día antes de su muerte, ¿sí? En la Santa Cena, la Cena del Señor, La última que cena. él se reúne con los 12, ahí establece él un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Pacto. Ya, muy bien. Si hay un nuevo pacto, indica que hay uno viejo. ¿Cuál es el pacto viejo? El antiguo Pacto pacto. moral, la ley. Moisés, con la ley de La Moisés. ley. El de obras. El pacto moral, pacto de obras, del Y a pacto moral. partir de Jesús para adelante es el pacto de De la gracia. gracia, Gracia. obras y gracia, ¿sí? En ambos el tema de la fe, pero el punto es que hace un nuevo pacto. Ahora, en ese nuevo pacto, Le dice que la ley se acaba, o sea, el antiguo pacto se acaba cuando Jesús dice, y en la cruz está el consumado es, ¿no? Ahí, acaba todo y él muere, ¿sí? Y Pastor. a la hora que él muere en la cruz, dice que viene un terremoto, pero ¿qué sucede en el templo? ¿Te acuerdas, Pablo? Se rasga el, Rasca El velo. el Velo de velo. la- El velo se rasga. se rasga, ¿no? Yo les recomendaría, hermanos, que de todas maneras hagan un estudio de ¿cómo se llama el tabernáculo? Traten de ver el episodio del tabernáculo, qué significa, y de repente en algún momento, yo tengo un estudio que he preparado, lo he enseñado en la iglesia, y de repente en algún momento coordinamos como algo extra, ya como así, nosotros nos podemos reunir aparte o coordinando para ver el tema del tabernáculo, porque es interesante ver el tabernáculo. Es apunta importante, pastor. todo apunta a Jesucristo, todo, absolutamente todo, el significado de esas cortinas o velos o puertas, ¿no? Entonces, Eso lo hemos visto, me parece. sí, pero pueden ir observando ahí algunas cosas, es un poco complejo, pero en algún momento podemos extendernos ahí para poder hacer un estudio del tabernáculo. Muy bien, entonces regresando a lo nuestro, entonces se parte el velo, ¿no? Son significados, ¿no? Ahora, ¿qué significaba? Por eso era importante. ¿Qué significaba esa cortina, Pablo? ¿Qué cosa separaba? Esa cortina. Esa cortina que se rompió, ¿qué separaba? Que separaba. A ver. El lugar santísimo, pastor. Muy bien. El lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo estaban, ¿cómo se llama? Todos los utensilios. Utensilios del... ¿no? Estaba el altar de la propiciación, donde estaban los candelabros, esas cosas en el lugar santo, hasta ahí llegaba el sacerdote. Pero había un velo que había que pasar y nadie podía entrar ahí, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ese velo que separaba el lugar santo del santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca. El arca del pacto estaba adentro, ¿no? Y ahí las descripciones del arca, y a ese lugar lo que indicaba el arca era la presencia de Dios. Dios estaba ahí y nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año. Y las veces que entraba tenía que entrar amarrado con una soga. Y en la parte de su ropa tenía que tener unas campanitas. Entonces los sacerdotes estaban afuera y él entraba con soga. Y ellos escuchaban, ¿no? Si las campanitas se sonaban, quería decir que estaba vivo. Pero si dejaba de sonar las campanitas, quería decir que se ha caído, o sea, se ha muerto.
y con la soga lo arrastraban y lo sacaban, ¿no? No era digno. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese lugar era, y el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que estar preparado, porque si se guardaba una, ya era, pues, ¿no? Moría. Entonces, ese velo tiene un significado. Que todos no pueden, o sea, todo el mundo se reúne, ese lugar de reunión, el tabernáculo, afuera estaban todas las personas. Dentro del patio, hasta ahí llegaban las personas con el sacrificio, estaban los levitas, los que ofrecían el sacrificio. Después, el lugar santo, entraban solo sacerdotes, ¿no? Para prender el incienso, esas cosas, prender las velas, los candelabros, 24 horas al día tenían que estar prendidas, el incienso también, pero al otro lugar era el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Que en Hebreos dice que el sumo sacerdote, ¿quién era? Jesucristo. Del orden de Melquisedec, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo. Del orden de Salem, el rey de Salem, acuérdense. Melquisedec, rey de Salem. El que salió ahí era Jesucristo. Por eso que Abraham entrega un diezmo, pero no es el diezmo, no es el diezmo de Moisés, ¿ah? Es un diezmo que él entrega. Ya eso de otro día hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Es Jesucristo. Entonces, él es el que entra a ese lugar y rompe, y ahora tenemos entrada todos, porque su sacrificio es válido. ¿Me dejo entender? Entonces, ese significado hace que el nuevo pacto empiece. En la muerte de Jesucristo, al tercer día, él vence la muerte y envía el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección. Y viene el Espíritu Santo. Entonces, ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace? Regenera. En el Antiguo Testamento, mi pregunta es, ¿regeneraba? No. No. Solamente Muy bien. usado. Era Solamente- remisión, nomás, remisión. Solamente daba, Claro. en el Antiguo Testamento daba ¿Por qué? equipaba para ¿Por una qué no cierta función. regeneraba? Sí, muy bien, pero ¿por qué no regeneraba en el Antiguo Testamento? Porque no era suficiente. Era remisión, nomás. Cubría las Es faltas. que de pecado. estaban bajo la ley. Porque estaban, claro, bajo la ley. La observancia a la ley y la fe que me señalaba la ley, ellos podían vivir. Ahora, son salvos. ¿Por qué son salvos los del Antiguo Testamento? Por la promesa del primer pacto. La fe. Ahora, en el caso de ¿cómo se llama? Abraham, en el caso de Abraham, no estaba bajo ninguna ley. ¿Sí? Abraham es antes. Pero en Gálatas y en el Nuevo Testamento dice que recordando Génesis, la promesa a Abraham, en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las las naciones de familias la Toda tierra. la nación. los de la fe de Abraham. Mi pregunta es, ¿cuál es la fe? ¿La fe de Abraham? ¿Cuál es la Sí. fe? ¿En qué consistía la fe de Abraham? Lo que le creyó a Dios. Pues. Muy bien. Cuando Es eso. Esa es la salió de fe. Ur. O sea, ¿qué es la fe? ¿Qué es la Creer, fe? Lo que dice Creer. Génesis capítulo 15, creer. ¿no? ¿Qué es la fe? Creyó a Abraham Y se le tomó Abraham por justicia. y le fue contada. le creyó a Dios y le fue tomada por justicia. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo, hay que siempre acordarse los pactos. No cometamos el error de utilizar Antiguo Testamento y empezar a aplicar en el Nuevo sin considerar el nuevo pacto. A mezclar los pactos. Claro, ¿no? Es que Abraham hizo eso y no, yo también con 318 voy a corretear a 5 ejércitos. Cuidado, ¿ah? ¿Sí o no? Y que yo que quiero a un joven le enseñas que, ¿cómo se llama? La fe de David. Entonces, él va a ir y va a cortar 1000 prepucios y lo va a traer a su suegro para pedir que se case con la jovencita. Va a dar Cuidado. vuelta, va a dar vuelta. No vas a querer cortar un prepucio en la primera, nomás te van a matar o te van a meter preso por degenerado. ¿Me dejo entender? O sea, estoy exagerando, ¿no? Pero me dejo entender, hay que entender los pactos, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo, una vez más recordando, ¿ya? La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era darle capacidad para poder cumplir una misión específica, ¿correcto? Ujú. Por ejemplo,
Misión, estamos recordando, ¿ah? ¿Cuál era la misión específica de Sansón? Matar. Matar. Matar a los El filisteos. don de matar. Muy bien. Eso era lo que hacía, ¿no? Matar. Pero ¿por qué era necesario matar? El contexto nos va a decir. ¿Cuál era en el libro de los jueces? ¿Por qué era necesario que matara? Porque no era un asesino, no era un loco, ¿no? El enemigo, pues. Terminator era. Ya, El ¿por qué? enemigo. Porque los filisteos estaban metiéndose en terreno de, ¿no? Israel. Afligían al pueblo de Dios. Se metían, venían, se llevaban la cosecha. Pero, ojo, acuérdense que en el periodo de los jueces, ojo, jueces, vamos viendo, ya ahí nos vamos para allá, porque ya estamos entrando al Antiguo Testamento nuevamente. En el tiempo de los jueces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios ¿qué hacían? Pecaban, se olvidaban. Dice que era un tiempo que se levantó una generación que no conocía a Dios, donde reinaba la anarquía. En jueces pasa eso. Eso empieza con Samuel, ¿no? En primera y segunda Samuel vamos a ver cómo los hijos de Elí, por ejemplo, los hijos del sacerdote, ¿qué hacían? Cada uno hacía lo que mejor les parecía, dice jueces. Pero ¿Sí? ganaron. Sí. Terrible, Entonces, terrible. sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que a causa de esos pecados, ¿y quiénes eran los líderes de Israel? Eran peor que la misma gente. Ellos permitían, hacían todas esas atrocidades. No había quien busque a Dios, ¿no? Entonces, como consecuencia, el pueblo pecaba, era un ciclo, ¿y qué hacía Dios? Mandaba aflicción. ¿Cómo mandaba aflicción? Mandaba a los filisteos Los o a enemigos. quien él veía, al enemigo. En el caso de Sansón, los filisteos, ¿no? ¿Y qué hacía el pueblo? Clamaba. Ese es el tercer punto. Primero son los ciclos que hay en jueces, ¿sí? Primer ciclo, el pueblo El pecaba. pecador. Segundo ciclo, el pueblo clamaba. Ay, Dios mío, ¿por qué? Cada vez que cosechaban, venían los filisteos, brum, como langostas, dice que se llevaban todo. ¿Tú sabes qué cosa es eso? Ah, es horrible. Se quedan sin comer. Por eso que en uno vamos a ver a Gedeón. ¿Sí saben quién es Gedeón? Uno de los jueces de Israel. Está escondido en su lagar. ¿Qué es el lagar? Donde se hace el vino. Estaba escondido ahí tapadito. ¿Y qué hacía ahí? Estaba trabajando el tema del trigo. Estaba escondido y tratando de sacar la semilla del trigo, ¿no? Escondido. Y ahí es donde Dios lo llama. Porque ahí no se hace eso. Porque no podía salir ahí al terreno y hacerlo. Porque si salía ahí, tenía que sacar y venían los filisteos, veían, ya está listo, vamos, pasaban. Y se llevaban todo. Eran ejércitos, los filisteos se llevaban todo. Entonces, por eso estaba escondido Gedeón. Sí, se va entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios levanta, ¿no? En el caso de Sansón, entonces el ciclo era, ¿cuál era el ciclo? Primero, el pecado, el pueblo clamaba a Dios. Tercero, Dios levantaba un juez. Dios levantaba un juez. Y con ese juez lo liberaba. ¿Quién era ese juez? Gedeón, Jefté, ¿cómo se llama este? Jefté, en este caso Sansón y los otros que van a ver ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Sansón? Recibe el Espíritu Santo. ¿Para qué? Otoniel. Para liberar al pueblo de Dios, para cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Pero, como ustedes notarán, de santo no tenía nada. Entonces, evidentemente no había una regeneración en la persona, ¿no? Por lo menos no era evidente, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, son hombres ¿de qué? De fe. Son hombres de fe. ¿Qué cosa los salvaba a ellos? La fe. Sí. Entonces, si había regeneración o no regeneración, no lo podemos establecer desde el punto de vista bíblico, desde el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento sí hay una obra de regeneración que antecede la fe. Se entiende, ¿no? Antiguo pacto, nuevo pacto. En el nuevo pacto de gracia, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La salvación era por la fe, ¿no? Siempre en Antiguo y Nuevo Testamento.
Muy bien. Entonces, muy bien, ahí hasta ahí explicado. No sé si los he enredado más o han entendido. O hay preguntas. Pregunten, hermanos, pregunten. Ya se entiende, ¿no? Pablo, Sí, pastor. Pastor, listo. antes de pasar no me recuerdo su nombre del pastor que nos enseñaba, hermana Aide. No sé si recuerda, no sé qué curso nos enseñó. Él decía que seguía vigente la ley, ¿no? Hasta ahorita. No me recuerdo Ya el es, nombre, ¿no? la ley en cuanto a la justicia, en cuanto al castigo, ya no cuenta, pero sí está para En cuanto a obedecerla. las obras no cuenta, sino Sí. en otro caso. Pablo, el apóstol Pablo dice que la ley es buena, pero no estamos bajo la ley. ¿Por qué dice que no estamos bajo la ley? Ya, Ahorita vamos a aclarar lo que dijo, la- si lo han entendido bien. la Ahorita no consecuencia. estamos bajo la ley, Ujú. Bajo la estamos bajo gracia, gracia, ya, pero hasta antes de Jesús, en el pacto anterior, estaban bajo la ley. ley. Sí, pero ahora en la gracia ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que pensamos que la gracia es algo barato, es más fácil. No, no, hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. La ley exigía algo, la gracia exige más. ¿O me equivoco? La ley exige más, exige menos que lo que exige la gracia. Claro. Ujú. Por ejemplo, Jesús dijo, ustedes oyeron, Ujú. no cometerás adulterio, fornicación, pero yo les digo, la ley ustedes la interpretaron así, pero la gracia les dice, el que mira a una mujer y la desea en su corazón, la codicia en su corazón, ¿ya qué pasó? Pecó. Ya, Pecó. Mi ya, pregunta es, Cambia. ¿cuál es más baja, la ley o la gracia? La gracia. la ley. Ahora, La ley. Gracias, ¿qué, exactamente. qué pasa con la gracia? ¿Qué pasa con la gracia? ¿No? Si bien es cierto, nos hace ver profundamente nuestro pecado, ¿no? Nos hace ver, el punto de la gracia es que también nos hace ver que donde abundó el pecado, ¿qué cosa sobreabunda? Sobreabunda La la gracia. La gracia. gracia. La gracia. Pablo dice, ¿eso quiere decir que pequemos más para que haya más gracia? No. ¿Qué significa eso? Es que no hay, o sea, hay una sola enseñanza, no hay extremos, no hay legalismo, tampoco hay libertinaje. ¿Me dejo entender? Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, en la gracia, vamos a ver por explicación de Jesús, ¿no? ¿Qué explica de la gracia? Porque los que habían entendido la ley entendieron y se volvieron legalistas, extremo. Ese es un extremo, ¿no? Ese es un extremo. Entonces, en el hijo pródigo vemos que el hijo mayor era ese legalista que estaba en un extremo y necesitaba entender la gracia de Dios. Jesucristo quiere explicarles a los judíos la gracia de Dios, que aún los pecadores que han ido pueden volver al Señor, ¿no? Por el arrepentimiento, ¿no? Por el arrepentimiento y volver, ¿no? Eso es lo que enseña la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y hay el elemento del recordar y todo, que más adelante en las cartas, y como estamos haciendo un estudio, lo vamos a comprender mejor, pero que están metidos ahí, ¿no? Hay un momento que el hijo pródigo se gasta todo y él decide regresar, ¿no? ¿Cómo? Y él reconoce, y ahí se ve el arrepentimiento, ¿no? Voy a ir donde mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra mi padre y no soy digno, ¿no? Humildad, la necesaria que produce el arrepentimiento genuino y que te hace volver al padre, ¿no? Y que el legalista lo que hace es molestarse, ¿no? Como vemos ahí. Entonces, eso tenemos que tener con claridad, ¿no? Ahora, en la época de la gracia ya viene el Espíritu Santo, ¿no? Ya viene el Espíritu Santo
hemos ya tratado eso en casi 4 lecciones anteriores. Ahora necesitamos avanzar un poco más con respecto al Espíritu Santo, ¿no? Porque es el mismo del Antiguo y del Nuevo, no es otro, no ha cambiado, es el mismo, pero el rol bíblicamente lo describe con qué finalidad, ¿no? Con la finalidad de, como dice la segunda, el título del nombre, ¿no? El nombre es Espíritu y el título ¿qué es? Santo, por su obra de santificación en el creyente. Lo que busca es santificar al creyente. Ahora, santificar al creyente no quiere decir que hace un creyente débil. ¿Me dejo entender? Muchos entendemos que el creyente, sí, si bien es cierto, reconoce su debilidad, pero el creyente a la hora de actuar guiado por el Espíritu Santo no es alguien débil, sino es alguien que tiene ¿qué cosa? Que no tenga espíritu de cobardía, sino de poder. Poder. Sí, ¿no? Y lo primero que le viene es valentía. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios, el evangelio, para ir a ganar almas. Pastor, Es valentía. De nuevo, sí. pastor, muchas veces, hasta hoy en día, ¿no? Al cual ahora al leer la obra que nos has mandado a leer de Sproul, ahí vemos Sí. casualmente de que muchos cristianos hasta hoy en día, al cual llamamos carismáticos, siempre lo hemos llegado a confundir eso, ¿no? Que ya no estamos, como decíamos de antes, bajo la ley, sino bajo la gracia, al cual esa gracia, dice Sproul, que es como una gracia barata, ¿no? Y a eso nos hemos enfocado y nos hemos agarrado de ellos, al cual nos hace y pensamos y entendemos que eso es lo que, esa gracia nos perdona a cada instante, ¿no? Y haciéndonos pecar deliberadamente. O sea, eso es lo que sostiene Sproul, sino que todo lo contrario, más bien que esa gracia, ¿no? La cual es redentora, la cual es salvífica a través de la fe, pues hace que nos regenere y nos compromete más todavía en santidad. O sea, es una gracia completamente más que la ley, como usted dice, y lo dice Sproul también, pastor. Así es. Entonces, uno de los problemas que tenemos es siempre irnos, la verdad que son justificaciones, ¿no? El que no tiene el Espíritu Santo busca justificarse, ¿no? Siempre andamos quejándonos, ¿no? No tengo, no puedo hacer, ¿no? Si mi iglesia tuviera esto, yo podría hacer, ¿no? Si hubiera amor en la iglesia, entonces empezamos a buscar justificaciones, pretextos, caemos en crítica. Y eso no es la característica de alguien que ha recibido poder del Espíritu Santo. Alguien que ha recibido, es igual, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa, nosotros somos 5. Mi esposa y mis 3 hijos, 4 y yo 5, ¿no? Entonces, imagínense que yo agarre, esté quejándome, pues, ¿no? De que falta esto, me falta el otro. ¿Usted qué me diría? ¿Usted qué le diría a un padre que está quejándose que no hay esto, que no hay el otro? Los hijos hacen esto, los hijos hacen el otro, no tengo esto, no tengo el otro. ¿Qué le diría a un hombre que se está queje y que no puede hacer? Que si tuviera otra esposa, tuviera otros hijos, si tuviera mejor trabajo, si tuviera esto, si tuviera el otro, haría. ¿Qué le diría? Y después lo aplicamos a la iglesia. ¿Qué le diría? No está comprometido con su matrimonio. Mal administrador. Bueno, Es administrador. un mal esposo. ¿No les parece que es un cobarde? Muy fuerte A mí suena sí. ese, pero bueno, Sí, es fuerte, pero sí es cobarde. ¿Por qué? Porque en vez de quejarse, debe levantarse más temprano para trabajar y generar más dinero. Claro. Debe esforzarse más, ¿para qué? Para poder guiar a sus hijos en la palabra de discipular a sus hijos, ayudar a su esposa. O sea, es un hombre que tiene coraje, un hombre valiente, ¿no? Saca adelante la familia, ¿no? Está orando, ¿no? Que yo no puedo orar, pastor, porque yo tengo que trabajar, no tengo tiempo para orar. Algunos dicen, no, pastor, lloro en el micro mientras voy. La verdad, mira, la verdad,
Es que ¿quién puede orar? Yo hago una pregunta. Jesús se subía al burrito tabanero y con los 12, 50 apóstoles, la gente que le seguía, ahí estaba orando al Padre. No, se anticipaba. ¿Y el devocional dónde quedaría? Se iba a un lugar desierto donde no había nadie, o sea, buscaba su sitio y ahí oraba. Jesús era un hombre valiente. ¿Usted sabe asumir la responsabilidad de ir y morir en la cruz? Un hombre valiente. Pablo, ¿qué cosa era? ¿Cobarde? Hombre valiente. Qué valiente. ¿Me dejo entender? ¿Qué dice Pablo? Cuando falta, sé vivir con escasez. He Sé aprendido vivir también con abundante. abundancia. Por todo estoy enseñado. Mi pregunta es, hermanos, cuando Pablo dice eso, ¿qué cosa es lo que por todo estoy enseñado? Ojo, que las enseñanzas de fariseo, las enseñanzas de la ley y todos los grados que él lo tenía como basura. ¿Qué cosa ha sido enseñado? Cuando él dice, en todo he sido enseñado. Acuérdense, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña. Me dejo entender. Entonces, la obra del Espíritu Santo es interesante, o sea, te da esa valentía, pero no es un bravucón que se está peleando, sino que reconoce su debilidad delante del Señor y necesita esa asistencia del Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos ahí no puedo activar mi micro, hermano, ¿quién? José Luis. Bueno, ¿ya puedo activar todavía? Quiero que, hermano José Luis, ¿quiere preguntar? No pasó, no. Ya. Pues ya, estaba chequeando No, acá. al comienzo salí y de nuevo Ya. entré. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, quiero avanzar con algunas diapositivas. Ya. Ahí estamos listos. Muy bien. ¿Ustedes han oído hablar de esta palabra? Paracleto. Sí, pastor. Es en el himno prácticamente de nosotros está ahí, el Paracleto. Ya. Muy bien. ¿Qué significa el paracleto? Bastón. Bastón. ¿Qué más? ¿Qué más saben del paracleto? ¿Quién es el paracleto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A ver, ¿quién más? Es un abogado, un intercesor. Ya. Paracleto vamos a ver. significa consolador. Ya. Muy bien. Más o Ese menos. es de Google. Ya, muy bien. Está bien. Bueno, ahora tiene la oportunidad de googlear, pero siempre hay que también saber googlear. Pero, sin embargo, en la iglesia, por lo general, cuando hablamos de Paracleto, nos han enseñado que es el Espíritu Santo. Como dice el hermano José Luis, creo que todos estamos de acuerdo. Sí, Sí, pastor. el Es el Espíritu. Paracleto es el Espíritu Santo. Entonces, déjenme decirles algo y les voy a explicar. Es un error. ¿Qué, pastor? Es un error. El Paracleto no es el Espíritu Santo. Y ese es el tema que queremos ver ahora y que tiene que ver con el texto que hemos visto, ¿no? El otro Paracleto. El Espíritu Santo es el otro Paracleto. Ojo, el otro, no el Paracleto. Vamos a ver, hermano José Luis, ¿puedes leer, por favor? Sí, pastor. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y Él nos dará otro consolador. José Luis, Sí. ¿quién está hablando ahí? ¿Y yo? ¿Quién es yo? Dios. No, está hablando, Yo rogaré al Padre. está hablando de Jesucristo. Cristo. Jesucristo orando al Padre, rogando al Padre, y que él, el Padre, le dará ¿qué cosa? Otro consolador.
Ya, por eso lo he marcado. Sigue leyendo. ¿Para qué? para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni lo conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ya. Muy bien. Entonces, lo que la Biblia dice con exactitud no es que el Espíritu Santo sea el paracleto, porque la palabra que se pone acá como consolador, el griego es paracleto. Entonces, la palabra es otro paracleto. Entonces, el título paracleto, ¿qué significa? En la iglesia es habitual hablar del Espíritu Santo como paracleto. Eso es habitual. Yo también, en algún momento, paracleto, entonces, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el paracleto. Paracleto la han traducido como dijo Carlito, consolador, ayudador, consejero. Pero notemos que Jesús promete y hace una promesa y dice, voy a enviar al paracleto. No dice, voy a enviar otro paracleto. El paracleto prometido no es el primero. Ojo, es un segundo paracleto. ¿Estamos de acuerdo? Díganme amén. Amén. ¿Sí? Para eso estamos ocultos. No, pero es verdad, el paracleto prometido no es otro. Si hay otro, quiere decir que hay uno primero. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Ya. Entonces hay otro antes. Ese paracleto es Jesucristo. Vamos a ver. Amén. El rol del paracleto jugado por Jesús es importante para su ministerio inicial. O sea, Jesucristo es el paracleto. Y él promete enviar otro paracleto, que es justamente en referencia al Espíritu Santo. Entonces, el paracleto es Jesucristo y el otro paracleto, para saber identificar, mira acá la agudeza de poder notar el tema gramatical, el otro, ¿no? ¿Por qué está ahí? Es importante observarlo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo asume el título de otro paracleto a la luz de la ausencia de Jesús. O sea, si Jesús está, no puede venir el otro paracleto. Por eso que Jesús dice en un momento, yo voy a enviar. Ahora, vamos a ver, el Espíritu es enviado, el Espíritu Santo es enviado para ser sustituto o relevo inicial de Cristo. Por eso que es el otro paracleto. Ya. Ahora, vamos a ver un ratito el texto que antes hemos leído. 14, Juan 14. Vamos a la Biblia, ¿ya, Juan? Todos. Vamos a leer Juan 14. Todos ahí. No lo tengo el texto acá. ¿Desde dónde? Juan 14. A ver. Amén. Ya. Ahorita vamos a hacer una pequeña práctica. Dígame usted, porque acá es importante, no solamente recibir la información que yo le pueda dar, puedo hacer mi postura también, ustedes tienen que aprender. Esta es una pequeña práctica. Dígame el contexto en el cual Jesús dice la promesa del otro paracleto. ¿Cuál es el contexto? Dígame, por favor, búsquelo ahí en ese capítulo. Está diciendo que Él es el camino, la verdad y Ya. la vida. A ver, léanlo primero y de ahí voy preguntando cuál es. Le voy a dar breve nada más para leer rápido. Juan, ¿Lo leo? ¿Lo ahí leo? cada uno léalo. Juan 14. ¿Cuál es el contexto de Juan 14? O sea, para decir que Él nos dará otro consolador. ¿Cuál es el contexto? Está hablando de Él, pues, está hablando de Él mismo. Está hablando. Ya, ahora sí. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué han podido ustedes encontrar ahí? El verdadero amor del Hijo de nosotros hacia Dios. Y que si tuviéramos el verdadero amor, Dios, Jesucristo, nunca nos va a dejar, ¿no? Que siempre va a estar el otro consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordaréis de todo lo que yo os he dicho.
El asunto que el otro consolador sabemos que es el Espíritu Santo, ahora vamos a verlo exactamente. Pero ¿por qué les dice el otro consolador? Entonces hay un contexto acá, hay un contexto. A ver qué cosa han encontrado, ¿alguien más? Por favor, los que están con la cámara apagada, suponemos que están en la clase, escuchando. Por favor, participen. Por favor, participen. Bien dice que el Sí, que me ama guarda mis mandamientos. Estaba preocupado porque Jesús se iba a ir y seguro pensaban que les iba a dejar solos, ¿no? Entonces dicen, no, no se preocupen que yo ya. soy Tibio, yo soy el Padre. ¿Ah? tibio. Se está acercándose al punto principal. Muy bien. Pues Jesús los estaba preparando ya para su partida. El contexto, pastor, Quiere dejar su paz, es, paz. Sí, es el anunciamiento de su muerte y el anunciamiento de la negación de Pedro, el anunciamiento también de la traición de Judas. Prácticamente los estaba preparando ya para su sufrimiento, ¿no? Su muerte. ya. ¿Alguien más? Dice que Yo el soy el contexto, yo soy el camino, la contexto es verdad el y la amor, vida. el amor de nosotros hacia Dios, hacia Jesucristo. Ya. La paz, Mira, mayormente está sí. diciendo la paz os dejo, nada más, no mi paz os doy. A ver, Wilson, ¿por qué le va a dejar paz? ¿Por qué alguien quiere dejar paz? O sea, prácticamente es un mensaje de tranquilidad y paz para dentro de su corazón, ¿no? Ya, está bien, sí, Por sí, los sí hechos que va a sabemos qué pasar. significa la paz. La paz es tranquilidad, todo. Pero ¿por qué necesitan ellos paz? Mi paz les dejo. ¿Por qué necesitarían la paz? Para que no estén angustiados, no preocupados por Ya. lo sucedido, por lo que va a suceder. Entonces, ¿cuál es el problema? Su temor también. Persecución. Van a pasar persecución. Ya. Tribulación, Entonces, tribulación. van a pasar No estén tribulación. listos. Versículo 1, no se turbe vuestro corazón. El versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, ellos están preocupados por algo. Ujú. El versículo 2, donde él va a ir, hay muchas moradas. Va a preparar un lugar allá. O sea, y Sí. más adelante les dice, no los voy a dejar huérfanos. Y en ese contexto, ¿no? Allá, Y en ese contexto le dice que no se preocupen. Porque Y vendría versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido y no me has conocido, Felipe. Y ahí les le está dando revela, la el que me ha promesa, visto a mí, pastor. ha visto al Padre. ¿Mm? Les está dando la promesa, pastor. La promesa de la llegada del Espíritu Santo. Pastor, yo he leído de 15 en adelante, 14, 15 en adelante. O sea, ¿cuál es la preocupación de los discípulos? Que se van a quedar solos. Claro, se van a Jesús quedar está anunciando solos, su el muerte, Señor se está va y se anunciando, quedan me solos en voy, esta tierra. claro. Y les ¿Qué dice, será de ellos? ustedes, versículo 14, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y ahí en el versículo 16 es la promesa, Sí. ¿no? Yo rogaré al Padre y os dará otro. Esa es la clave, para que esté con vosotros para siempre. O sea, no van a estar solos. Ustedes necesitan algo. La pregunta es, ¿qué hacía Jesús como paracleto? Ojo, ahí partimos. Como paracleto, ¿qué hacía Jesús? Porque va a enviar el otro paracleto. Y si entendemos qué hacía Jesús y va a enviar el otro paracleto, entonces vamos a entender mejor el rol del Espíritu Santo el día de hoy para nuestras vidas. ¿Qué hacía el primer paracleto, Jesucristo, cuando estaba con ellos? ¿Qué hacía? Estaba preparando y anunciando, Anuncia. pastor. Les acercaba, les enseñaba el reino de los cielos y les acercaba al Padre. Les hacía conocer ¿Y al cómo Padre. se sentían ellos? En paz, Paz. confiados, tranquilos. ¿Ya? Los mandaba a un sitio a predicar, ellos iban, predicaban y la gente se convertía. Echaban fuera espíritus, pero él estaba siempre ahí. ¿Sí? A veces estaban sin alimento. ¿Y Jesús qué hacía? ¡Bum! O sea, siempre Jesús, como función en su ministerio, era importante como paracleto. Él siempre
proveía y animaba, los protegía, los cuidaba. Yo soy el buen pastor, mi vida daré por las ovejas. ¿Eso cómo te hace sentir? Seguro. Seguro. Pero si te dicen, me voy, no, no te vayas, me va a pasar algo, ¿sí? Mi paz les dejo, mi paz les doy. A donde yo voy no pueden ir, pero yo voy a enviar a otro consolador, a otro paracleto. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es el contexto? Que hay un tema que los discípulos están viendo que hay gente que odia a Jesús y quieren matarlo. Si no lo han matado es porque él está, pero cuando no esté, ellos dicen, me van a matar más rápido. En el mundo tendréis aflicción. Yo he orado por ustedes. Satanás va a venir y les va a hacer una fiesta de Lo vas a conversión, dañar. una fiesta de despedida del mundo. Así se estila, ¿no? Pastor, voy a celebrar mi cumpleaños. Sí, ¿por qué? Con orquesta, con música del mundo. ¿Pero por qué? Es mi despedida del mundo. ¿Despedida del mundo? Despedida del mundo. Esa es una persona que no ha sido regenerada. La persona que regenera no se despide nada, más bien, ¿no? Pero interesante. ¿Qué más se ha anunciado? Que va a haber persecución. Los van a perseguir a causa mía. Ellos se les viene todo encima si se va a ir. Oye, ¿a dónde te vas? Y en ese contexto le dice, voy a hacer otro paracleto. Entonces, si nosotros entendemos Jesús como paracleto, cuál era ese rol en su ministerio, vamos a poder entender el rol del otro paracleto del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver rápidamente. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Yes, yes, yes. Ya. Muy bien. Entonces, el título paracleto, ¿no? ¿Ya habíamos visto esto? Ya. Entonces, acá vamos a ver algo. El rol de consolación en el ministerio de Cristo. Primero, a ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Wilson, ¿puedes leer, por favor? Lucas 2. Claro, claro. Rol de consolación en el ministerio de Cristo. Lucas. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A Muy bien. Simeón se le había prometido que no vería la muerte sin antes ver a Cristo del Señor, ungido, término aplicable al Mesías que vendría. Ya. Ahí me he confundido, es Cristo el Señor, ¿no? He puesto del, se me ha ido la D. Pero cuando utiliza Cristo el Señor, se refiere al ungido, al Mesías, ¿no? O sea, acá están hablando que están esperando el nacimiento del niño Jesús, pues, ¿no? Sí, ¿se acuerdan este texto, no? Y Ya. de Simeón, ¿no? Y había un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre era justo y esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel. ¿Quién era la consolación de Israel? Ese niño. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Pero esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel. Entonces la pregunta es, ¿qué significa la consolación de Israel? ¿No? Versículo 26, a Simeón se le había prometido que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor, o sea, al ungido. Pues el ungido es término aplicable al Mesías que vendría, Jesucristo. Entonces, ese niño que iba a nacer, que es Jesucristo, es la consolación de Israel. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la consolación de Israel? ¿Dónde está eso? Isaías 40, versículo 1 y 2. A ver, Amén. a ver, hermano, lea, por favor. Isaías 41 y 2. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Muy bien, ¿no? Entonces,
Ya ahí vamos viendo la palabra consolar, ¿no? Consolar a mi pueblo, ¿no? Acá vemos que la promesa de Dios en Isaías, ¿no? Expresa la esperanza de la salvación mesiánica, o sea, siempre la esperanza del Mesías que va a venir, el Salvador relacionado a Jesucristo, es la consolación de Israel. ¿Me dejo entender? Es lo que esperaba Simeón. Muy bien. Consolar a su pueblo es obra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener en la mente. ¿Cuál es la obra de Dios? Consolar a su pueblo. O sea, es como un atributo de parte de Dios, consolar a su pueblo, ¿no? Pero, ¿qué significa la palabra consolar? Vamos a ir viéndola poco a poco. Eso responde a un estudio de términos. A ver, recordemos un poquito. ¿Ustedes han llegado a llevar exégesis en castellano? ¿El curso de Todavía. exégesis? Todavía. Todavía, ¿no? Ya. Mire, siempre vayan anotando lo que yo les voy diciendo por si en algún momento llevan exégesis en castellano, que tienen que llevarlo, porque acá estamos haciendo un poquito de exégesis para poder saber qué significa un término. Esto es estudio de términos. No es solamente repetir lo que otro dice, sino estudiarlo y compararlo con lo que otros dicen, para ver si estamos por ahí, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo. Voy a consultar condes que tienen el tema estudio de términos, o no, el tema exégesis, porque si no aprendemos a hacer exégesis, vamos a repetir lo que otros dicen. Y yo no quiero que repitan lo que otros dicen, sino que lo que dice la Biblia. Y para eso se requiere herramientas, ¿no? Entonces, la exégesis en el idioma original es mucho más exacta, ¿no? Pero en castellano nos ayuda un poco y si Dios permite, de repente me permiten poder tomar ese curso, poder usar todo lo que hemos aprendido para ya sean bravos en exégesis, ¿no? Muy bien, pero vamos a ir al texto un ratito para ir viendo algunas cosas. Entonces, la promesa de Dios es la esperanza de la salvación a través de un Mesías. Esa era la consolación de Israel, ese Mesías, ese ungido. Entonces, de acá que aprendemos que consolar a su pueblo es una obra de Dios. Dios quiere consolar a su pueblo, ¿ya? Dios tiene el poder de transformar la desolación en consolación, ¿no? Él mismo envía castigo al pueblo y después él mismo consuela. Y la finalidad es corregir, es limpiar, ¿no? Vamos a ver otro texto. A ver, vamos a preguntarle a los que no han hablado. A ver, Yamir Girón, ¿puedes leer lo que está en la pantalla, por favor? Yamir Girón. Yamir Girón. ¿Leila? Sí, Ah, ya. A ver, Leila, por favor. el pastor que consuela. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Muy bien. Como hemos visto, la figura del pastor en Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, también tiene esa figura de pastor que consuela, ¿no? 40:11 dice, como pastor apacentará, ¿no? Cuidará, consolará, su brazo recogerá los corderos. Está la figura ahí, ¿no? Entonces, hay una figura literaria, ya hemos practicado una vez más un poco el tema exégesis. Las figuras literarias nos ayudan a ver este símil, ¿no? Como pastor, ¿no? Es una figura del pastor, ¿no? Como pastor, dice, ¿no? Y la imagen es del pastor. La imagen del pastor, ¿quién es? Dios. Dios es la imagen de ese pastor, ¿no? Ese pastor es Dios. Jehová es mi pastor, por eso dice el Salmo 23. Y la imagen del consuelo dado por Dios a su pueblo. Entonces, la figura del pastor que consuela es un término que los judíos lo entendían y que la Biblia lo refleja. A ver, Yamir, creo que ahí prendiste tu micrófono. Por favor, lee lo que está en la pantalla ahorita. Sí, pasa que se me había bloqueado el celular. Ya está bien. A ver, por Dice, favor, léelo. dice la madre que consuela. Isaías 66,
del 10 al 13. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis, rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo, para que, me perdí, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo, en Jerusalén seréis consolados. Muy bien, gracias, Yamir. Entonces, es la figura también de una madre que consuela. O sea, Dios no es una madre, ¿no? Sino utiliza la figura como uno a quien consuela a su madre, ¿no? Es una obra de Dios. Dios es el que hace ese tema de consolar, ¿no? La consolación de Jerusalén está vinculada a la imagen de Dios como una madre que consuela. A ver, Alexis, por favor, ¿puedes leer lo que está en la pantalla Hola, pastor. ahorita? Buenas noches, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Ya, voy a leer. Isaías 61, verso 1 al 3. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Muy bien. Entonces, esta figura de Isaías 61 es del siervo sufriente, ¿no? ¿No? Y el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, ¿no? ¿No? Y esto se vuelve a repetir también cuando Jesús inicia su ministerio. Justo este texto bíblico es el que lee en la sinagoga y ahí empieza su ministerio, ¿no? Y el rol del siervo sufriente, Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el rol? La consolación de su pueblo. Entonces, ¿quién es el primer paracleto? Jesucristo. Y que tiene como un rol justamente consolar, pero vamos a ir viendo qué significa ese consolar, ¿ya? ¿Qué significa ese consolar? Muy bien. Entonces, el paracleto es el Mesías. A ver, alguien que de los que están ahí que no han leído, Henry. Hermano Henry. Henry González, ¿estás por ahí? Hermano William. Grande pastor. A ver, vamos William, léeme ese texto. El paracleto. El paracleto es el Mesías. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿No? Y este es conocidísimo, es el Sermón del Monte, ¿no? Y una de las cosas que dice es, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, ¿no? Entonces, el paracleto, pues es evidente, es Jesucristo, y él está diciendo que hay una bienaventuranza, ¿no? El ministerio del Mesías incluye un ministerio de consolación, ¿no? Y él viene para sanar a los quebrantados de corazón y consolar a los que lloran. Es solo cuando anuncia que se va. Ojo, cuando se va es Jesucristo, anuncia el envío del otro paracleto. ¿Me dejo entender? O sea, mientras él estaba, no estaba el paracleto, el otro consolador. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, el paracleto, vamos a describirlo ahora. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? No es hasta que Jesucristo se va a ir y él anuncia que se va a ir que va a enviar el otro consolador. Y va a venir el consolador, ese otro paracleto va a venir en el día de Pentecostés. Entonces, cuando tengamos el concepto de paracleto, el paracleto es Jesucristo. El Espíritu Santo es el otro paracleto. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que es Todo fácil, no es conforme, muy pastor. complicado, ¿no? O sea, Ya. Jesucristo es el primer paracleto y el otro Ah, paracleto es el Espíritu Santo. ¿te das cuenta? ¿No? Es importante y ahora vamos a ver por qué. Vamos a descansar y ahí empezamos a las 9 en punto con la segunda parte. ¿Sí? Sí, pero está bien. Listo.
Acá ya he tomado lista con los que han estado acá. A ver, por favor, respondan. Pablo, Presente, pastor. Malaide, Presente, pastor. Carlos, Después hubieras tomado pastor, porque no se les lleve el Espíritu Santo. No, porque José si no Luis. se van a ir. Presente, Luis pastor. Carlos, Presente. José Luis, Mano José. Aquí estoy presente. ya. Wilson, Presente, Central, pastor. once, hermano Yo José primero Luis. junto con Carlos. David Melgarejo, Presente, pastor. Iván Melgarejo, Henry González, Luis Bobadilla. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. César Chávez, Presente, pastor. César. William, Doctor. Presente, pastor. Leila Murillo, Presente, presente, pastor. Yamir Girón, Presente, pastor. Max Alba, Alexis Altamirano. Presente, pastor. Buenas noches, disculpe la tardanza. Listo, ya está bien. Listo. ¿Alguien me olvidó llamar de los que están acá?